¿Cuáles son las variables que debes conocer sobre el activo que operas? ¿Qué es lo que debes saber para entender el comportamiento de un instrumento, para poder saber qué es normal, qué es esperable, qué es anormal, qué se considera importante, qué se considera relevante? Vamos a ver una serie de variables y de estadísticas bastante básicas, pero esenciales. Vamos a empezar con el rango y el volumen, dos variables que yo he compartido anteriormente. El rango es la diferencia entre dos precios, en este caso precio máximo y precio mínimo en determinado periodo de tiempo. Ahora mismo estamos viendo el rango por hora, estamos viendo dentro de las 24 horas del día cuáles son las horas que en promedio tienen mayor rango de movimiento. Entonces puedes ver que acá vemos a través de esta curva de promedio y desviación que la sesión americana para el S&P 500, esta sesión que va desde las 9:30 hasta las 5 de la tarde, es la que tiene mayor movimiento. Lo vemos acá a través de estadísticas de rango. Y luego pasamos a hablar del volumen, la sumatoria total de contratos ejecutados. Asimismo, podemos ver que dentro de la sesión americana es muy notable esa diferencia de cuánto volumen se cotiza en el S&P 500 durante la sesión americana. Entonces, si tú operas intradía, son variables clave, que tú sepas cuáles son las horas con mayor o con menor movimiento y cuáles son las horas con menor o con mayor volumen. Esto va a variar de activo en activo. Como el S&P 500 tiene su sesión cash, su sesión americana en esta franja, pues aquí es donde tiene más movimiento y aquí es donde tiene más volumen. Entonces, esto es lo esencial. Lo mismo lo podríamos ver, así como lo estamos viendo por horas, lo podríamos ver por minutos. La verdad es que me falta implementarlo. Lo podemos ver por días. Podemos ver qué días de semana tienen más movimiento, qué días dentro de los 31 días que tienen los meses se mueven más, o el volumen dentro de las mismas franjas de tiempo, ¿no? Días de semana o días de mes. Podemos ver que realmente acá no hay una distinción, es verdad. Si hablamos de horas, es muy notable la diferencia entre cuánto se mueve acá y cuando lo hace poco, pero si hablamos de días, pues podemos ver que realmente no hay un día que sobresalga o no hay un día dentro del mes que se mueva muchísimo más. En volumen, pues sí que podríamos decir que el lunes tiene un poquito menos volumen que lo normal, que pues suele estar acá arriba del 1,5 millones de contratos, y dentro de los días del mes pues parecido, ¿no? Variables esenciales. Yo te voy a decir cuáles son las que a mí más me gustan, te las voy a compartir al final para que te quedes hasta el final de este video, y luego vamos a hablar del tipo de cierre. El tipo de cierre hace referencia a saber dónde se ubica el cierre del periodo en relación al periodo anterior. Y para que se entienda, vamos a hablar de sesión americana. La sesión americana para el S&P 500, tú puedes ver que lo normal, si tú lo comparas con el rango de la sesión americana anterior, el 44% de las veces cierra dentro del mismo rango. Puedes ver también que el 55% de las veces cierra por encima del gap. Puedes ver también que el 57% de las veces cierra por encima de la mitad de la sesión anterior, y puedes ver que el 59% de las veces cierra por encima de la mitad de la sesión actual. Y acá pues puedo filtrar, ¿no? Puedo ver qué pasa si abrimos por encima de rango, y mira cómo esto se forma un imbalance acá. Cuando abrimos por encima del rango de la sesión americana anterior, el 69% de las veces cerramos por encima del mismo rango. El 87% de las veces por encima de la mitad, el 62% de las veces por encima de la mitad de la sesión actual y el 80% de las veces por encima del gap. Esto es información, amigos, demasiado importante. Lo mismo lo podemos ver qué pasa si abrimos por debajo del rango. Puedes ver que se sesga de igual manera a un cierre bajista. O si abrimos dentro del rango, acá ya no hay un sesgo marcado, pues esto implica un balance.
Ahora, ¿qué más podríamos ver? Esto aquí lo estamos viendo para las sesiones, sesión americana, que es para el SP donde tiene mayor sentido, pero vamos a hablar ahora de días, ¿ok? De días pues normales, ¿no? Días completos. Podemos ver cuál es la probabilidad de tener, por ejemplo, 2, 3, 4, 5 días cerrando en consecutivo en positivo, es decir, todos estos días uno tras otro, acá llega 2% de las veces a ser pues 5 días encadenados en positivo. Ahora, lo mismo para días cayendo. ¿Cuántas veces históricamente hemos tenido, mira, por ejemplo, 8 días cerrando en negativo en consecutivo? Recuerda que estamos hablando de data que va desde el 2006 hasta el 2024. Acá tú puedes pues, segmentar y ver cómo se recalcula todo inmediatamente para cualquiera de las variables mostradas, pero esto también es información clave. Ahora, yo en un momento te voy a explicar cómo esto pues, se traslada a estrategias que tú puedes obviamente utilizar, porque es información que aquí, por ejemplo, ¿qué pasa si yo empiezo a buscar compras cuando tenemos 3 o 4 días cayendo el SP? Potencial estrategia, ya que pues podemos ver que esto acá ocurre pocas veces. Entonces, para esto me sirve esta información. ¿Qué pasa si abrimos por encima de rango? Vamos a buscar estrategias que busquen el cierre por encima del rango anterior. Esto es información clave. Ahora, vamos a hablar del cambio, ¿ok? El cambio, esto hace referencia a, bueno, me olvidé mencionar, obviamente, estas estadísticas de tipo de cierre y de cierres en consecutivo, de igual manera lo puedes ver por horas, por sesión americana o por días, o lo puedes ver por meses y lo puedes segmentar también, ¿no? Vamos a hablar entonces del cambio. El cambio hace referencia al movimiento. Aquí vamos a entenderlo por las horas del día. Esta hora empezó aquí, esta hora terminó aquí, esta hora cambió, el change fue de esta distancia de acá. El change es, aquí lo tienes anotado, la distancia entre el open y el close de un periodo, en este caso horas. El extension, también lo tienes aquí anotado, es la distancia entre el open y cuánto sube hasta el máximo, o entre el open y cuánto cae hasta el mínimo. Entonces aquí podemos ver desde que abre un periodo, en este caso las horas, cuando caen, esta distancia de aquí de cuánto suele ser en lo podemos ver en porcentaje, lo podemos ver en ticks, lo podemos ver en puntos. A mí me gusta muchísimo trabajar con distancias porcentuales y podemos ver pues de cuánto es esa distancia, ¿no? Desde que abre hasta que cierra o desde que abre hasta que cae. Entonces esos son estos dos primeros gráficos. De acá salen estrategias estacionales, estrategias que yo he compartido con ustedes, por ejemplo, comprar overnight. Aquí está esta serie de horas encadenadas en positivo porque buscamos compras acá. Y bueno, vamos a hablar del fade. El fade es algo parecido, el fercho. El fade es la distancia entre el precio máximo y el precio de cierre, ¿ok? Es decir, una vez que se alcanza el máximo, ¿cuánto suele caer hasta el cierre? ¿Ya? Información súper clave. Aquí tú puedes ver qué distancia recorre este fade de aquí cuando cae el precio, y lo mismo para el fade hacia abajo. Es decir, una vez que alcanzamos el mínimo, ¿cuánto suele ser esta distancia hasta el cierre de acá? Entonces estamos hablando de información con estadísticas de distancia a cierre de periodo. Lo puedes ver por horas. Todo esto de aquí, obviamente, también se puede ver por días, días de semana. Se puede ver por meses del año también. Entonces todo esto te permite saber, no importa qué temporalidad tú operes, cuánto se suele mover hacia arriba, hacia abajo, cuánto se suele mover desde el máximo, desde el mínimo, y cuánto se suele mover a cierre de periodo. Porque obviamente aquí yo puedo buscar estrategias de compra cuando veo que hay horas que suben, horas que se encadenan en positivo, o por ejemplo días. Puedo venir y puedo ver cuál es el día que más sube, cuál es el día que más baja. Dentro del mes aquí está el efecto último, que puedes ver que los primeros y los últimos días el SP tiende a subir. El objetivo de esto pues es poder encontrar hipótesis para estrategias que pueden ser pues diarias o pueden
hacer incluso de tipo swing, por ejemplo, cuáles son aquellos meses que tienden a subir, que tienden a caer. Y podemos ver también pues qué tanto lo hacen, ¿no? Una vez que ya sabemos que lo más probable es que un mes suba, qué tanto suele moverse hacia arriba. Ahora, ¿qué pasa si a lo mejor yo quiero conocer información para buscar reversals? Entonces yo puedo saber que lo normal, por ejemplo, es que suba 1%. Entonces, estrategias de venta una vez que el periodo ha subido un 1%. Para eso me sirve conocer todas estas estadísticas de movimiento, ya sea de meses, ya sea de días, ya sea de horas dentro del día, para estrategias intradiarias, estadísticas de rango para saber cuáles son las que más se mueven, cuánto se mueven normalmente, cuánto volumen cotizan, dónde es más probable que cierre, ya sean las horas, las sesiones, etcétera. Otra vez he compartido con ustedes una aplicación de ciencia de datos que recalcula todo esto a través de segmentaciones. Pueden ver cómo se recalcula inmediatamente acá. Esta es una aplicación que está disponible ahora mismo en una preventa porque son proyectos que sigo desarrollando. Tanto esta aplicación como mi otra aplicación vienen juntas, ¿no? Porque el objetivo es que aquí tú veas estrategias que quieras hacer, que las testes y que las analices con mi otra aplicación. Entonces voy a estar compartiendo de todo eso, es un paquete, la idea es formar un ecosistema con aplicaciones para análisis de estrategias, creación de estrategias que poco a poco yo voy a estar compartiendo. Recuerden que pueden acceder desde ahora todo esto que yo estoy haciendo, obviamente a medida que yo voy avanzando voy a ir subiendo los precios. Esto acá va a estar conectado para que pues directamente sea actualizado en tiempo real desde un backend para una inmensa cantidad de activos actualizados minuto a minuto, es decir, no hay que cargar nada, todo va a estar en automático. Así que si te interesa, pues revisa aquí abajo la descripción de este video.